como cada noche hasta aquí, las noticias. Soy Juan José Ríos. En el espacio de los análisis y también de la entrevista, hoy nos acompaña el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. Además, se va a analizar la postura de las diferentes cámaras en relación a todo esto de la pandemia. Así que, compañeros, buenas noches. Adelante. Gracias, Juan José. Y es correcto lo que has planteado. Efectivamente, el señor ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, nos acompañará en la primera entrevista y en la segunda estaremos conversando también sobre aspectos del presupuesto, en este caso la ejecución transparente de los recursos con que cuenta el Estado para enfrentar esta pandemia de la COVID-19. A usted el agradecimiento por permitirnos ingresar a su hogar y esta noche servir junto a María Inés Rivera las entrevistas de su noticiero a las 8:45. María Inés, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Es un gusto estar aquí de nuevo contigo a las 8:45. Ya vamos por el mes de julio, ¿no? Está pasando ya bastante rápido el año, pero pues de nuevo sanos y salvos hoy con 1,200 casos, como estábamos platicando fuera del aire. Y ahora pareciera que sí, con mayor credibilidad los datos. Así es, sin duda alguna, después de la auditoría presentada, creo que fue día miércoles o jueves, creo que da un poco más de confianza a los datos pues que estamos viendo y teniendo en parte del Ministerio de Salud. Que estos datos refieren que hay que cuidarse aún más de lo que hemos estado cuidándonos los últimos 3 meses. Y conversaremos entonces con el señor ministro de Finanzas Públicas, el licenciado Álvaro González Richie, quien ya nos acompaña por la vía telefónica. Señor ministro, buenas noches. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Pues siempre un gusto de tenerlo con nosotros y bienvenido al noticiero a las 8:45. Pues, ministro, si nos puede empezar contando un poco acerca de cómo va el tema de la ejecución, viendo pues la página del Ministerio de Finanzas, todavía sigue en 29.6% el tema de la ejecución. ¿Cómo ha ido avanzando pues toda esta situación? Sí, muy buenas noches. Bueno, tal vez solo para corregir un poquito el dato, estamos nosotros llegando, diría yo, al 40% de la ejecución. Ya son datos actualizados. Hay ministerios que van a una ejecución, diría yo, bastante baja, que también han venido levantándose. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, que ya está ejecutando alrededor del 34%. Lógicamente la ejecución es más baja porque se le inyectaron pues una mayor cantidad de recursos, pero otra vez este porcentaje de ejecución creo yo que es bueno. Nuevamente aquí están de alguna forma interfiriendo datos como el bono familia, que son 6,000 millones de quetzales, que tienen una temporalidad de 3 meses, entonces lógicamente eso está de alguna manera como inflando el techo, pero son recursos que en los próximos meses se agotarán en un 100% y ya el porcentaje de ejecución va a ser más alto. Están los fondos, por ejemplo, también de dotación alimentaria del MAGA y el MIDES, que aparecen como una ejecución cero, pero eso es un saldo contable, porque realmente esos fondos ya se trasladaron un 100% al Programa Mundial de Alimentos, o sea, ya en términos presupuestarios están ejecutados el 100%, y cabal, a raíz de estas dudas a veces que hay en temas de ejecución, la próxima semana estaremos lanzando, diría yo, un tablero que va a ser abierto a cualquier persona que quiera consultar, en donde van a poder ir viendo los porcentajes de ejecución actualizados en un ambiente, diría yo, muy amigable, para que no tengan que entrar al sistema de contabilidad del Estado, que por lo general es un sistema que es difícil de interpretar, y a raíz de eso es que estamos haciendo este tablero en un formato visual más accesible, donde se podrán consultar todos estos datos. Señor ministro, usted ha hecho referencia a que el porcentaje de ejecución incluye ya los fondos que han sido destinados específicamente a programas sociales para atender el impacto de la COVID. ¿Qué sucedería en caso dado no se ejecuten al finalizar los 3 meses para los cuales fueron aprobados esos fondos? ¿Se redestinarán a otros programas? ¿Cuál sería el destino de los fondos no ejecutados específicamente dirigidos a atención a impactos de la COVID? Bueno, tal vez si hablamos de los 3 principales programas, el bono familia, ese programa se va a ejecutar en un 100%, sin lugar a duda, por la sencilla razón que estaba dirigido a 2 millones de hogares y ya están afiliados 2.6 millones de hogares. O sea, pensemos que en ese programa específicamente va a faltar recursos, y lo que hemos estado analizando es que está el otro programa que es importante, que es el Fondo de Protección al Empleo, que son 2,000 millones de quetzales, que creeríamos nosotros que en este periodo de 3 meses pudieran quedar alrededor de 700 millones de quetzales sin utilizar, por lo que tendríamos que ir al Congreso. Eso no es una decisión que toma directamente el Ejecutivo, para que podamos nosotros readecuar esos 700 millones probablemente al bono familia que pudiera tener algún faltante.
el otro programa importante, que es alrededor de 3.000 millones de quetzales, son el programa de créditos que está administrando el CHN, que son créditos para MIPYMES, créditos para cooperativas, personas individuales y empresas, que es una cantidad bastante importante, pero la ventaja de estos recursos es que se van a poder ejecutar en diferentes bancos del sistema. Por ejemplo, ya 1.000 millones de quetzales los solicitó Banrural, los cuales va a estar colocando en las áreas pues, en las que ellos tienen un grado de expertise importante para que los podamos colocar nosotros en lo que queda del año. Ahora bien, señor ministro, justo veía hace unos días que están considerando esta ampliación presupuestaria y que la están pensando solicitar a finales de agosto. Y usted mencionaba, por ejemplo, que dentro de la página del Ministerio de Finanzas, pues los porcentajes no aparecen correctos, porque yo veo, por ejemplo, la ejecución del Ministerio de Trabajo de 5.1%, Ministerio de Desarrollo 27.09%, que parecen bastante bajas y que parecen alcanzar aún para el mes de agosto. Sin embargo, pues ya dentro de 2 meses van a estar solicitando, tengo entendido, esta ampliación presupuestaria. ¿Es así? No, lo que pasa es que nuevamente, como a veces los datos que se ven son los contables, tal vez voy a decir en un ejemplo claro el Ministerio de Salud, que creo que es el que más ha estado en la lupa, por así decirlo. Ese 7 y pico % que aparece de ejecución es de los fondos asignados específicamente por el Congreso al COVID. Lo que ha pasado con el Ministerio de Salud es que ha usado recursos propios que superan, diría yo, casi los 500 millones de quetzales que se han enfocado para específicamente la atención del COVID. Entonces, aquí es donde cabalmente este tablero que vamos nosotros a lanzar la próxima semana va a aclarar bastante de estos temas, porque lo que uno ve en programas específicos no refleja el 100% de los recursos que se destinan, por ejemplo, en este caso, al tema del COVID. Por eso doy un ejemplo también, en el MINECO, el Ministerio de Economía tiene un fondo de 400 millones de quetzales para MIPYMES, que también aparecen sin ejecutar, y esto de alguna forma, pues al aparecer sin ejecutar en un presupuesto que es bajo, como en el caso del Ministerio de Economía, parece un porcentaje de ejecución muy bajo, pero en el momento que esos 400 millones se ejecuten, que serán en los próximos meses, va a ser totalmente a la inversa. Probablemente la pregunta va a ser cómo es que han ejecutado 90% de sus recursos si todavía estamos en agosto o en septiembre. Entonces, nuevamente hay un poco de confusión en cómo está impactando estos, pues diría yo, 13.000 millones de quetzales más o menos que están destinados para temas del COVID en los techos presupuestarios del ejercicio vigente. Entonces, eso es cabalmente lo que vamos nosotros pues a aclarar en este tablero, que como les digo, va a estar accesible para quien lo quiera consultar. Señor ministro, ya María Inés planteaba que hay alguna expectativa por parte de la población que de continuar con las medidas de pues, irregularidad en la economía y al finalizar los 3 meses o al acabarse los recursos, ¿qué sucederá con los programas sociales? ¿Hay algún planteamiento de escenarios por parte del Ministerio de Finanzas si se requiriera un nuevo paquete de ayuda a familias golpeadas por la COVID-19? Tal vez como Ministerio de Finanzas les diría que lógicamente hacemos todo el caso a lo que nos dice también, en este caso el comisionado Edwin Asturias, de la ruta con la cual debemos nosotros aperturar la economía, pero en el Ministerio de Finanzas tenemos una ruta económica, si le queremos llamar de esa forma, en donde estamos pensando nosotros que la economía debería estar abierta para el 31 de agosto, que es la fecha, por así decirlo, en donde estos recursos para los programas sociales se van a agotar. Ahí, como bien dices, hay 2 caminos. Uno, que nosotros tengamos la economía aperturada, que empiece a regresar a la normalidad y que ya no sea necesario seguir subsidiando a estas familias pensando que van a tener un ingreso pues, relativamente normal como lo tenían antes de esta pandemia. O 2, que nosotros, es un escenario complicado, pero lo tenemos que tener en mente, es que la economía no se puede abrir y que nosotros tengamos que seguir apoyando, que el gobierno tenga que seguir apoyando a las familias vulnerables y se tenga que ir al Congreso a solicitar otra vez más recursos para este tipo de ayuda que se tendría que dar. En finanzas, repito, lo que hemos estado hablando, lo hemos visto en gabinete, yo lo he platicado personalmente con el comisionado Asturias, es tratar de que esta ruta, en términos de todo lo que se está haciendo a nivel de hospitales, ahorita va a haber un proyecto que ustedes lo van a ver muy próximamente, donde estamos ya abriendo algunos centros preventivos en todo el país, nos permita a nosotros ir aperturando la economía y poder ir atendiendo a las personas que vayan siendo contagiadas.
en el sentido que muchas de estas personas van a poder curarse en su casa. Pensemos que esto es lo que han hecho en países como en Ecuador, que han tenido, diría yo, mucho éxito, que han estado en situaciones críticas, que han logrado salir de estas situaciones críticas. Lo que han hecho en Colombia, por ejemplo, en Medellín específicamente, también lo estamos tomando en cuenta, pero sí en finanzas estamos pensando que lógicamente lo más importante no solo es reaperturar la economía, sino reactivar la economía, porque otra vez esto no es un switch que uno lo prenda y lo apague. El hecho de que la economía esté abierta va a requerir un esfuerzo muy grande para poderla reactivar nuevamente, y por eso es que este mismo presupuesto que vamos a entregar nosotros al Congreso el 2 de septiembre va a ser un presupuesto que va a ir orientado específicamente a la reactivación económica. Y justo pues en eso iba mi pregunta, señor ministro, pues como usted bien decía, ya se viene la discusión de este presupuesto del 2021. ¿En qué puntos pues han estado pensando ustedes enfocarlos? ¿Ya se tiene, por ejemplo, alguna cifra dentro del Ministerio de Finanzas de lo que van a presentar? ¿Cómo está ese tema de discusión? Bueno, cabalmente el día de hoy hicimos una rueda de prensa para invitar a la población, a los tanques de pensamiento, universidades, cámaras, a que participen en estos ejercicios de presupuesto abierto que son del 6 al 17 de julio y van a ser virtuales, en el sentido que ya van a ser por Zoom, y eso va a permitir, pues uno, vamos a evitar nosotros pues el hecho de que haya aglomeraciones como ha habido en otros años, que son ejercicios y eventos, diría yo, grandes con muchas personas. Ahora van a ser totalmente virtuales, se van a transmitir en diferentes plataformas electrónicas, y vamos a discutir varios de los temas. Solo por hablar algunos de ellos, lógicamente necesitamos nosotros un taller que va a ser macroeconómico y fiscal, donde vamos nosotros a discutir la situación de las finanzas públicas, las proyecciones macroeconómicas de ingresos. Hay otro taller que va a ser de red de protección social y empleo, donde vamos a tratar también nosotros las transferencias, los bonos de asistencia, por ejemplo, a otros programas sociales, alimentación escolar, medidas de la promoción y protección del empleo. Hay otro que va a ser de salud pública y atención de emergencias, donde también vamos a tratar estrategias para el sistema de salud pública y sus niveles de atención, la cobertura del primer nivel. Otro taller, que es el cuarto, que va a ser infraestructura estratégica, donde otra vez vamos a discutir el tema de infraestructura hospitalaria, la red vial, educativa, sistemas de riego, por ejemplo. Otra parte va a ser inversión pública y privada, que es lo que ha hecho de alguna forma por ya varios años a nadie, lo que se va a hacer en las portuarias, proyectos interesantes como FEGUA. Otro taller que va a ser de seguridad alimentaria y combate a la desnutrición, que sería el último de los 6 talleres, y después vamos a hacer 3 foros que van a ser básicamente de innovación y gestión, de auditoría social y transparencia y reactivación económica. Lo que estoy diciendo son los títulos. Estos foros van a tener invitados, van a tener lógicamente expertos discutiendo el tema, un moderador, y ahí lo que vamos a ir nosotros determinando son las necesidades y las sugerencias de las diferentes personas que participen para que este presupuesto vaya pues con algún consenso para tratar de que se apruebe, porque sí es sumamente importante tener un presupuesto adecuado a las necesidades del país. Señor ministro, precisamente en esa línea, ¿cómo lograr un presupuesto que responda a los grandes retos de la reactivación económica cuando los escenarios parecieran que apuntan a una recuperación ya no en V, sino en W, como está sucediendo en la mayoría de países que ya pasaron por la primera ola de contagios de la COVID-19? ¿Cómo lograr un equilibrio entre inversión pública para la reactivación económica y el manejo del déficit fiscal, teniendo en cuenta que solo para este año el incremento fue de alrededor de 20.000 millones de quetzales, no contemplados por lo sorpresivo de la llegada de la pandemia? Bueno, es un poco menos de 20.000, porque recordemos que esos 20.000 millones de quetzales incluyen también el repago de la deuda existente en algún porcentaje, pero ha sido un nivel alto que nos llevó a tener un déficit de 2.4%, que era el déficit que teníamos planificado a principio de año, a llegar a un déficit fiscal de 6%, que nuevamente para lo que está pasando el país en relación al resto del mundo es un déficit fiscal bastante bajo. Y voy a dar un ejemplo. Nosotros con este endeudamiento que se adquirió para los programas del COVID, subimos un 1.89%, eso es la relación de esta nueva deuda versus el Producto Interno Bruto, o sea, no llega al 2%. Los otros países, por ejemplo, Alemania invirtió un 23% de su Producto Interno Bruto para afrontar el COVID, Francia 17%, Japón 20%, y bueno, no podemos dejar a un vecino relativamente cercano como es Estados Unidos, que invirtió $3 trillones en la economía e igual tuvo que abrir.
aquí el hecho de ir nosotros, diría haber sido muy precavidos, las decisiones del presidente en el sentido de empezar a la construcción de hospitales, de encamamiento, nos ha permitido tener niveles que aunque ahorita vamos en una escalada, el nivel de fallecimientos es bajo, tenemos un 22% de niveles de recuperación, ahorita tenemos otros proyectos como el que estamos hablando de temas ya un poquito más preventivos, y lo que queremos hacer cabalmente es que este presupuesto va a tener un capítulo específicamente de reactivación económica, que ya son el desarrollo de obras muy importantes en términos de carreteras, hemos estado viendo otra vez el proyecto del Metroriel, y estamos orientando a estos 6 temas que hablamos nosotros en los talleres, donde básicamente queremos orientar el presupuesto hacia esos temas específicamente que abarcan temas como desnutrición, como educación, lógicamente el fortalecimiento a la salud, pero sí, que decir, hay un buen acercamiento con el sector privado, hemos trabajado muy de la mano los últimos meses, porque esto no es un interés pues únicamente solo del gobierno, o sea, nosotros tenemos que propiciar que este sector privado pueda invertir en el país, poder traer nuevas inversiones, porque recordemos que la ruptura que ha habido en las cadenas de suministro entre China y Estados Unidos por los problemas pues, que ellos tienen, eso nos está abriendo a nosotros las puertas de tener una gran potencial de inversión en Guatemala, de empresas que vengan a invertir en Guatemala. Estados Unidos ya nos ofreció $1.000 millones al año, de los cuales ya colocaron 300 millones recientemente en Guatemala, totalmente al sector privado, y lógicamente eso va también orientado a evitar la migración. Y el último punto, pues la posición geográfica del país en términos logísticos nos pone en una situación privilegiada. Si comparamos nosotros a Guatemala con otros países, el decrecimiento económico nos pone en un -3%, que es bajo en relación a otros países que están decreciendo más del 10%. Pero sin embargo el otro año nos están poniendo con un crecimiento de alrededor del 6%. Entonces, la economía que hemos manejado en el país los últimos 30 años, una moneda estable, una inflación controlada, haber adquirido este endeudamiento no nos puso en problemas macroeconómicos. Sabemos que hay sectores muy lastimados, para eso tenemos que generar nosotros estas nuevas oportunidades de inversión y esperamos, y yo estoy totalmente seguro que vamos a salir adelante de este gran problema que tenemos, porque a nosotros nos han mantenido las calificaciones de riesgo país, lo cual no han hecho en casi ningún país. Los bonos que colocamos en el extranjero, pues los colocamos a menor tasa que el año pasado cuando no había coronavirus. Entonces, las expectativas son buenas, son momentos difíciles, el gobierno tiene que ser muy austero, tenemos que reducir los gastos porque hay gastos ineludibles que tenemos que ir cubriendo, pero nuevamente esperamos que esto pase, pensemos ojalá antes del 31 de agosto nosotros ya tengamos muy clara la ruta de cómo vamos a reabrir y a reactivar la economía. Ahora bien, señor ministro, en el tema, por ejemplo, de desempleo, obviamente las ayudas pues han sido de gran utilidad para algunas familias, el tema de bono familia, el tema del Fondo de Protección del Empleo, el tema de las cajas de alimentos, pero luego se van a chocar pues con todo este tema de generación de empleo, ¿no? La tasa de desempleo que está siendo bastante alta con esta coyuntura. ¿Cómo están pensando pues utilizar el presupuesto 2021 como una herramienta para aprovechar realmente en esa línea la reactivación económica? Bueno, lo que estamos haciendo diría que es lo que pues, se conoce en teoría económica como una estrategia contracíclica. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita tratando de, y lo vamos a ver otra vez, son temas que ya están autorizados, se está invirtiendo mucho en una red vial adecuada, tenemos alrededor de $300 millones que se están comenzando a ejecutar, diría, en temas de hospitales, infraestructura educativa. Entonces, lo que nos va a generar a nosotros este nivel de empleo es cabalmente estas inversiones. Hay un programa de vivienda social que lo vamos a comenzar, diría, en los próximos meses, eso ya lo hemos discutido, va a comenzar en la capital de Guatemala a través de aportar nosotros unos recursos, alrededor de 200 millones de quetzales al FHA, para poder proporcionar financiamiento a un segmento más vulnerable de la población para que puedan tener vivienda propia. Esto es un esfuerzo que se está haciendo con la Municipalidad de Guatemala también. Y otra vez es ir abriendo la economía y desarrollando grandes obras, pensemos obras importantes, desarrollando el sector de la vivienda y otra vez trabajando siempre en el esfuerzo de tener una certeza jurídica adecuada, en promover al país. La próxima semana estamos ya arrancando con una consultoría de una empresa multinacional muy importante, que esto lo está pagando el sector privado, es un esfuerzo que se está haciendo entre la municipalidad, el gobierno de Guatemala, el sector privado, Fundesa,
que van a venir específicamente a identificar estas grandes oportunidades de inversión para que nosotros podamos ir en el corto plazo a buscar estos inversionistas en el extranjero. Definitivamente las inversiones no van a venir solas, no tenemos que estar lógicamente en la oficina tomando un café, no van a venir los inversionistas, vamos a salir nosotros a buscar estas oportunidades con el acompañamiento de esta empresa que, repito, es una contratación que ya se hizo por parte del sector privado. Ahora, señor ministro, la contraparte, la variable que sostiene el gasto es el ingreso, y cómo la SAT ha referido en las últimas semanas que este elemento ha ido a la baja, principalmente en los últimos meses, y ha dado datos de mayo y todavía no hay datos de junio. Sin embargo, la tendencia sostenida es a una contracción en la recaudación. ¿Cómo enfrentar la necesidad de tener recursos para la reactivación económica, teniendo en cuenta que, a contraposición de los países que usted mencionó, europeos, e inclusive Estados Unidos, su carga tributaria es mucho mayor a la del país? Bueno, tal vez dos temas. Uno, Estados Unidos tiene una mayor carga tributaria, pero tiene una relación de deuda versus PIB arriba del 100%, cuando Guatemala tiene el 31%. Aquí la carga tributaria hay que subirla definitivamente. Eso no es un tema causado por el COVID. Aquí hay dos formas de incrementar la carga tributaria: es ampliando la base o subiendo impuestos. Subir impuestos, pues lógicamente está fuera de cualquier discusión, y lo que se está haciendo es ampliar la base. ¿Cómo estamos ampliando la base? A través del fortalecimiento de la factura electrónica en línea. Se están haciendo alrededor de 30 millones de documentos tributarios electrónicos mensualmente. Esto va avanzando, y el hecho de que estemos nosotros incorporando a diferentes usuarios en la factura electrónica nos da una mucho mayor facilidad de fiscalizar donde tenemos que fiscalizar. Hay proyectos ahorita para agilizar la evolución de crédito fiscal, por ejemplo. Han visto ustedes también en los medios capturas ya en temas de contrabando importante. Se puso un puesto de control interinstitucional, que esto lo donó el gobierno de Estados Unidos, que es un arco pues con tecnología de punta, en donde cualquier persona, esto está en Pajapita, en Pajapita, ahí pasarán los camiones, ahí se detecta cualquier tipo de mercadería que pueda venir dentro de los diferentes tipos de transporte, y ahí hemos hecho capturas, diría yo, y desmantelado estructuras importantes. Estos puestos de control interinstitucional son 12 puestos. Este año esperamos colocar los primeros 5, y son estos esfuerzos los que se están haciendo, que esperamos nosotros nos empiecen a levantar la recaudación. Pero es importante decir que de los 64,000 millones de quetzales que teníamos planificado a principio de año, estamos ahorita, la SAT nos presentó a nosotros ya un estimado de 7,000 millones de quetzales menos. Eso definitivamente es algo delicado, es algo que lo estamos trabajando con mucho cuidado, porque esta fuente de ingresos tributarios son los que financian a las municipalidades, a la Universidad de San Carlos, al Tribunal Supremo, a la CC, al deporte, y principalmente sueldos de educación, salud y gobernación. Esta caída la tenemos que de alguna forma absorber. ¿Cómo la vamos a absorber? Reduciendo costos de funcionamiento, reduciendo gastos, pero esto no quiere decir que reduzcamos la inversión. Entonces, porque la inversión viene a través de préstamos que están dirigidos específicamente a desarrollar ciertas obras de infraestructura, como digo, las cuales ya estamos comenzando a hacer, y para el otro año la proyección de recaudación que tenemos vuelve a subir a 74,000 millones de quetzales. O sea que lo que nosotros vamos a perder este año es lo que nosotros pensamos que vamos a subir el próximo año, y son los números que de alguna forma coinciden con los datos que hemos tenido del Fondo Monetario Internacional y otras instancias que nos están evaluando fuera de lo que nosotros hacemos localmente. Ministro, usted mencionaba algo en sus intervenciones que es muy importante, que es el tema de austeridad. ¿Cómo, digamos, buscarán lograr esta austeridad, o de qué forma reducir ciertas áreas de presupuesto dentro del gobierno al momento de presentar este presupuesto 2021? Bueno, son esos ejercicios de austeridad se están haciendo, diría, ya hace algún tiempo. Por ejemplo, hay una norma de contención del gasto, unas normas presidenciales que nosotros las estamos pues administrando desde el Ministerio de Finanzas, en donde, por ejemplo, ya se prohibieron contrataciones, se congelaron plazas, se eliminaron gastos de protocolos, viajes, vehículos, rentas de blindados. O sea, hay muchos rubros que parecieran pequeños, pero cuando uno ve lo que se gastaban en diferentes ministerios, esto ya de alguna forma se dejó de hacer. Hemos optimizado también las compras del Estado, en el sentido de ya vamos a comenzar con ejercicios como la subasta inversa, que son mecanismos de compra más transparentes,
diría que el mandato del presidente es que nosotros tenemos que ir reduciendo los gastos a lo mínimo. Esto, repito, las cuotas que se le dan de gastos a los diferentes ministerios se hacen a través del Ministerio de Finanzas, pues hay un comité de ejecución presupuestaria, como algunos lo conocen, pues es el famoso COPEP. Ahí es donde se analiza qué se da y qué no se da, y desde ahí el Ministerio de Finanzas está siendo muy estricto en los gastos que cada uno de los ministerios está haciendo. Nuevamente, nuestra prioridad es mantener los ingresos suficientes para cubrir toda la parte salarial, porque esto se paga con fuente de los ingresos, que es el rubro que estamos hablando, que va a ser el más castigado. Tenemos los recursos disponibles de préstamos de la banca multilateral, tenemos los bonos que se aprobaron, entonces sí tenemos cómo invertir, y el funcionamiento pues es un buen ejercicio de reducción para seguirlo replicando. Yo siempre he dicho que el presupuesto de alguna forma de funcionamiento es demasiado alto. Yo creo que ahorita que muchos de las instancias del gobierno estamos trabajando con menos del 50% del personal y el Estado camina. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos ser claramente más eficientes en el uso de recursos humanos y podemos seguir operando y poder, pues lógicamente, seguir dando estos resultados positivos al pueblo de Guatemala. Señor ministro, nos acercamos al cierre de esta entrevista y es importante para aquellas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la fiscalización del uso de los recursos públicos, sus recomendaciones para poder hacer esa fiscalización. Estamos conscientes de que no hay partidas con nombres de los programas en los cuales se está ejecutando en este momento los fondos asignados a la atención de la problemática de la COVID. No hay una partida en los ministerios que diga bono familia. ¿Cuál es el mecanismo y la ruta para darle seguimiento al uso de estos recursos y poder hacer ejercicios de fiscalización desde la sociedad civil? Bueno, yo diría que la información está. Si ustedes entran a la página del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, van a encontrar ahí la página de todas las donaciones que se han recibido, quién ha donado, cuál ha sido el valor de las donaciones. Si ustedes entran a Guatecompras, hay una carpeta, cabalmente estados de calamidad, donde pueden encontrar un tablero que tiene mucha información, pero estamos conscientes de que eso no ha dado los resultados en el sentido de que las personas sienten lo complicado que puede ser obtener esa información. Yo les diría y les pediría un poquito de paciencia, porque esta semana que viene vamos a lanzar nosotros este tablero en donde se va a poder ver la ejecución específicamente con nombre y apellido de cada uno de los programas, para que esta información, pues de nada sirve que nosotros adentro del gobierno digamos que está bien si la percepción de la población es que está mal. Entonces yo les diría que nos den unos días. Yo ya vi una primera presentación de cómo está este tablero. Es un tablero muy fácil de usar, y yo creo que toda esta información que estamos hablando ahorita la van a poder ver ustedes de una forma muy transparente la próxima semana. Pues le agradecemos que haya recibido y haya atendido esta comunicación. ¿Algún mensaje final para la audiencia respecto de cuál es el reto que tiene por delante las finanzas públicas del Estado? Sí, pues gracias por el tiempo, Cristian. Le diría que el mensaje aquí a los televidentes es básicamente que tengan la certeza que se está haciendo un buen esfuerzo. Aquí no hay decisiones aceleradas. Pareciera que pudieran ser aceleradas, pero llevan mucha discusión. Tenemos una ruta y debemos empezar nosotros a pensar en la reactivación económica, en la apertura de la economía. Eso va a pasar, eso es ineludible, esta apertura va a venir. Y es muy importante, yo lo he platicado nuevamente con países que han tenido buenos resultados, seguir los protocolos. Pensemos que aquí, si los protocolos se cumplen, si los distanciamientos, el uso de gel, el uso de mascarilla se cumple, nosotros vamos a ir reaperturando la economía de una manera mucho más acelerada y vamos a empezar a decrecer los casos. Ahorita estamos en una escalada, pero esta escalada tampoco nos está diciendo no abramos. Esta escalada lo que nos está diciendo es que tenemos que cumplir los protocolos, y nuevamente esperamos nosotros en el lapso tal vez de 2 meses poder tener abierta la economía y una estrategia sumamente clara de cómo vamos a reactivar la economía, porque yo sí tengo la plena certeza de que nosotros de este problema vamos a salir fortalecidos. La posibilidad que tiene el país en la situación económica sana, o sea, un país vecino como El Salvador, los problemas que tiene El Salvador en temas macroeconómicos, en Guatemala no los tenemos. Aquí se ha administrado bien, repito, vamos en una escalada, pero eso va a bajar, y va a bajar, creo yo, en las próximas semanas, y nosotros ya nos estamos preparando independientemente de esto para reabrir la economía y reactivar la economía.
Muchas gracias, señor ministro, por habernos atendido. A usted que nos acompaña desde su hogar, quédese con nosotros porque continuaremos discutiendo estos temas de las finanzas del Estado y al volver analizaremos las formas de cómo monitorear y fiscalizar el uso de estos recursos. Quédese que acá le tenemos el mejor enfoque noticioso.